Cada uno de los que somos nacidos en la iglesia acá, que hemos tenido esta experiencia, llega un momento en nuestras vidas en el que, aunque somos nacidos en iglesia, tenemos que tomar una decisión y vivir un encuentro con Dios personal. De lo contrario, puedo decir, es prácticamente lo mismo. Así que yo empecé a trabajar a los 15 hasta los 21 en el mismo lugar. Luego, desde los 21 en adelante, empecé a independizarme. Para el año 2019, 18 y 19, estaba, como se puede decir, como normalmente conocemos, ¿verdad?, activo en la iglesia. Tenía mi propio negocio independiente, en el trabajo en el cual había empezado desde los 15 años, ya a los 22 años me había independizado. Estaba asistiendo a la iglesia de manera normal. Era parte del Club de Conquistadores y director del Club de Guías Mayores. Y formaba parte de un escuadrón de marcha de la asociación a la cual pertenezco. Entonces, aparte de eso, los jueves por la noche estudiaba. Para terminar lo que no pude continuar desde los 15 años, a los 22 continué, los jueves por la noche. Aparte de eso, los sábados, muchos sábados, pero la mayor parte de domingos, hacía viaje como guía de turismo. Todas estas cosas que normalmente podemos pensar son buenas. ¿Qué hay de malo en alguna de ellas? No tenía experiencias en drogas, ni mucho menos fuera de la iglesia, estaba dentro aún de la iglesia. Estaba yo pasando en una crisis en la cual de tantas cosas que estaba realizando, poco a poco, aunque eran buenas, porque no tienen que ser malas, pero aunque eran buenas, adivinen de dónde me estaban sacando poco a poco. De la iglesia y de mi vida espiritual. Yo empecé a orar y le dije al Señor, yo sé que cada una de estas cosas me encantan, por algo las hago. Pero sentía que poco a poco me iba absorbiendo tiempo de mi devoción personal. A tal punto que ya no tenía tiempo para orar. Esa fue mi mayor crisis. No tenía tiempo para orar, para poder consultarle a Dios qué decisiones tomar. No tenía tiempo, porque llegaba a las 11, 12 de la noche, me levantaba a las 6 de la mañana corriendo para el trabajo. Todo el ritmo de vida del trabajo y a las 4 de la tarde para el colegio. Regresaba a las 11 y se repetía el ciclo. Cuando llegaba el viernes a las 11 de la noche y amanecía sábado, no había ganas de ir a la iglesia, no podía haber ganas de ir a la iglesia. Llegó el punto en el que yo le dije al Señor, todas estas cosas en las que tú me has puesto, necesito que me digas cuál de ellas es para la que tú realmente me creaste. Un pastor compartió una reflexión que empezó a hacer el llamado. Y el pastor dijo lo siguiente: ¿cómo está tu devoción personal con Dios? Y esa pregunta me retonaba en la cabeza. ¿Cómo está tu vida espiritual y tu vida devocional con Dios? ¿Cómo está? Yo no me había hecho esa pregunta, pero cuando me la empecé a hacer, me di cuenta de la necesidad que tenía de empezar a acercarme más y orar por más tiempo. Final de 2019. Así que para el 2020, yo estaba orando. ¿Por qué estaba orando? Saber qué era lo que Dios quería de tantas cosas que ya estaba haciendo, pero no tenía tiempo para orar realmente y para dedicarle a Dios. Yo muy adentro y muy de corazón le decía, Señor, yo no sé de qué, pero sálvame. La familia decía, adelante. La iglesia, los hijos de Dios tienen que ser cabeza y no cola. No te rindas por tus sueños, lucha por ellos. Y por dentro, ¿qué sueños? ¿Es realmente lo que yo estoy haciendo, lo que Dios quiere que yo haga, para lo cual Él me creó? Así que yo le decía, yo no sé cómo o de qué, pero sálvame. El principio de 2020, Abigail me dice, va a haber un curso de un mes, en una fundación en donde se estaba empezando a trabajar con la obra médico-misionera desde hacía unos 2 años, era nuevecita la fundación. Así que le dije al Señor, si realmente tú quieres que vaya a ese curso, entonces dime cómo y ayúdame a poder organizar, porque tantas cosas que tenía en compromiso, tenía que ver cómo hacer para ir un mes a ese retiro. No había espacio. Lo primero que sucedió era que no había espacio. Volví a llamar de nuevo y me decían, no hay espacio. Eso es clásico. ¿A quién le pasó acá? Que llamaron y ya no había espacio. El hermanito, ya no había espacio. Al final de tanto yo llamar, el director me dijo, lo único que podemos hacer, que no queremos que suceda, es que duermas en carpa. Pero si realmente quieres venir, esa es la única opción. El Señor acomodó y organizó cada una de las responsabilidades a las cuales yo estaba involucrado.
el colegio, los clientes, la iglesia con los cargos y el club. Y ahí en ese lugar yo pasé el mes completo. Ese fue el primer día cuando empecé a armar la carpa. El 2 de febrero del 2020 fue ese día en el cual empecé a armar la carpa y empezó el curso. 2 de febrero de 2020. Al día de hoy sigo estando en ese curso todavía. Pasaron 3 semanas del curso, que eran 4, las mismas áreas que ustedes están pasando, excepto limpieza. Agricultura, jardinería, bálsamo y cocina. En cocina se combinaba con panadería las dos. Eran esas las 4 áreas. A la tercera semana, yo recuerdo que yo le pregunté a uno de los voluntarios, ¿y ahora qué va a pasar después de esto? Me dice, algunos deciden quedarse y otros, la mayoría, se van. Digo, ¿pero cómo es que deciden quedarse? Porque deciden ser misioneros, me dice. Si alguien se queda, de ahí en adelante empieza a ser misionero. Y me hizo la pregunta que hasta el día de hoy puedo decir que ha sido una de las que ha empezado a cambiar mi vida. ¿Y a ti qué te impide? ¿Y a ti qué te impide que te quedes? Yo pude haberle sacado el colegio. ¿Qué más? El trabajo. ¿Qué más? Los cargos en la iglesia y en el movimiento de JA y de clubes. Pero en ese momento no le dije nada y empecé a orar. Recuerdo que le puse pruebas al Señor. Yo quería saber sí o sí. O que el Señor me diga realmente si es o no es. Antes de yo ir a este curso, tenía planes como familia, teníamos planes muy grandes. Eran pasos que yo jamás había tomado y los iba a tomar. Y le dije a mi mamá, deme un mes. Igual le dije a los clientes lo mismo, denme un mes. Porque yo necesito preguntarle a Dios si realmente eso es lo que Él quiere. Iba a entrar en un préstamo en el cual el Señor me salvó. Por eso la iglesia me decía, hazlo porque los hijos de Dios y todo lo demás. Y mis amigos me aplaudían, yo te voy a ayudar con el pago, tú no te preocupes. Pero antes yo le dije a mi mamá, voy a ir un mes. Yo no estoy seguro si realmente debemos tomar esa decisión. Y si en su palabra yo puedo ver claramente que el Señor quiere enseñarme y mostrarme el camino por el que debo andar, ¿por qué yo quiero seguir buscando mi propio camino sin preguntarle siquiera? Así que denme un mes. Y fui. Lo único de lo cual estoy seguro es que después de ese mes, lo que suceda va a ser la voluntad de Dios, no la mía. Lo que sea que suceda. El estudio, el trabajo, los clientes, los cargos y el préstamo. Lo que sea que suceda va a ser la voluntad de Dios realmente, porque yo voy a conversar con Él primero. Este 2 de febrero de este año se cumplen 5 años de que sigo estando en ese curso de un mes. De esas cosas que tenía planeada, se han cumplido algunas. ¿Y saben cuál es la seguridad más grande que existe? Que no era únicamente mi voluntad. Eran mis pensamientos combinados con los pensamientos de Dios. El Señor nos dice en su palabra, y la hermana Elena también nos amplía y nos da detalle, la claridad de que las promesas que están en su palabra son seguras y se cumplen. Cuando Él dice, yo supliré tus necesidades, parafraseando el texto, conforme a las riquezas, ¿verdad?, de su reino. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? ¿Pero qué hace falta? La hermana dice, vi que vaciláis mucho, dice, en las oraciones y vaciláis mucho en creer en las promesas y soltáis muy pronto el brazo del Señor. Por eso no se cumplen las promesas que son tan seguras en nuestras vidas. Al día de hoy, puedo darle gracias a Dios. Muchos de ustedes conocieron a mi mamá y a mi hermana, y Rodney está aquí también. Después de que yo decidí quedarme, Rodney llegó a visitarme y todavía sigue visitándome. El Señor hace llamados a través de experiencias difíciles, hace llamados. Cada uno de ustedes va a recibir un llamado aquí. De la decisión que tomen va a depender su futuro. Vamos a orar. Querido Padre, queremos realmente poner en tus manos esta experiencia que estamos viviendo en este curso live. Padre, definitivamente sé que tus caminos son más altos que los nuestros, Señor. Hay preocupaciones, podemos decir humanamente que tenemos muchas cosas, una larga lista de asuntos que nos impiden no quedarnos en tu llamado, Señor, no aceptar tu llamado. Padre, pero ayúdanos a no olvidar lo que nos dices en Filipenses 4, del 6 al 7. En lugar de preocuparnos por todo eso, orar y conversar contigo, Señor. Tiempo de calidad. Y la paz que tú nos das es una paz que no se puede explicar, Señor. Sobrepasa todo entendimiento.
guarda nuestros corazones y también guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, no hay seguridad más grande la que tú nos das al momento de trabajar junto con nosotros, que nuestros pensamientos y nuestros planes se combinen con los tuyos. Gracias, Padre, por el llamado. Bendice a cada uno de los misioneros que has traído a este lugar, Padre. En el nombre de Jesús, amén.